Bueno, pues buenas tardes a todos nuevamente. Ya estamos todos aquí. Una semana más, con esta alegría de reencontrarnos. Y bueno, pues vamos a ver lo que tenemos para hoy. ¿Os quedó más o menos claro la semana pasada lo de los 3 triángulos con las personas personificado? Vale, pues hubo un detalle que en su momento os dije, me lo han dicho, pero ahora no me acuerdo, ya me acordaré, pero luego no me acordé. Y os dije, bueno, pues lo de las 7 dimensiones sería pues para no liarlo. Y bueno, es algo más trascendente que eso. Lo que pasa que, por eso os digo que cuando tengáis alguna revelación, procurad escribirla o grabarla, porque lo que en un momento mágico se nos da, luego nuestra conciencia ordinaria lo puede olvidar. Pero no pasa nada porque ya está ahí, es una información que ya está ahí, en algún otro momento lo vamos a recoger. Entonces, bueno, pues esta semana ya se encargaron de que lo volviéramos a recoger para enseñar bien lo que dijimos la semana pasada aquí, ¿no? Entonces, a ver si lo podemos transmitir. Siempre hemos dicho que la verdad no es la misma hoy que la de mañana, ¿vale? Pero eso a lo largo de todas las civilizaciones siempre ha ocurrido. En cada momento histórico a la humanidad, según el estado de conciencia que tenía, se le ha podido dar la verdad de una forma. Según la evolución que tenía, pues los maestros de alguna manera impulsan nuestras mentes, porque sabéis que a través de los 3 departamentos del gobierno del mundo, pues se nos impulsa a la humanidad, a los científicos, a los políticos, aunque no lo parezca, por muchos políticos que tenemos, pero cuando tiene que haber un cambio, pues se nos insuflan en nuestra mente ideas desde las altas esferas para ayudarnos a que esos cambios en la humanidad se vayan logrando, ¿no? Se vayan haciendo. Así es como también muchos avances tecnológicos y de la humanidad pues han venido, ¿no? A muchas mentes científicas que estaban pues ahí receptivas, como ese cáliz, ¿no? Receptivas a esos pensamientos. También porque hay un ser que está preparado, está receptivo para poder recibir, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en cada momento histórico de la humanidad la verdad se nos ha sido transmitida de una forma como se necesitaba para ese momento. Entonces, en aquel momento se nos dijo que nosotros estábamos constituidos de 7 dimensiones. ¿Por qué? Porque era necesario, como todavía nuestra conciencia estaba muy dormida en la materia, para conseguir el nivel de conciencia que, aunque no lo parezca, sí que ha habido un salto, y la humanidad ahora, que es lo que notamos que hay mucha gente que se está preguntando, que está estudiando, que está indagando, que hay como una aceleración, ¿no? O sea, ese es el estado de conciencia que la humanidad tiene ahora. Para llegar a ese estado de conciencia desde donde podemos dar el salto, que se nos pide como seres divinos que somos, hemos tenido que tener previamente la humanidad una preparación de la conciencia. En esa preparación estaba también el enseñarnos que nuestra constitución era séptuple. ¿Por qué? En realidad siempre son las dos cosas. Cuando tengáis alguna dicotomía, siempre pensad que son las dos cosas que estáis pensando. ¿Es esto o es lo otro? Pues siempre son las dos cosas. Aunque parezca increíble, ya lo dijo Hermes, los antagónicos son lo mismo, y es cierto. Y lo vais a comprender, poco a poco lo vais a comprender. Se nos dijo que éramos un ser de 7 dimensiones, y se nos mostraba con el triángulo y el cuadrado como que el triángulo es la parte espiritual nuestra, la parte inmortal, y el cuadrado siempre se decía que era la parte mortal en nosotros, la parte que cambiaba encarnación tras encarnación. Vale. Ahora ya sabemos, la ciencia lo avala, que realmente ni siquiera nuestro cuerpo físico muere, lo que se llama muere como lo que entendemos como muerte, que desaparezca, nada desaparece, puesto que todo se transforma. Entonces, y no solamente eso, no solamente que nuestros átomos no se destruyen, porque en la materia no se puede destruir, solamente se transforman, sino que además os tengo que decir que realmente nos dijeron que esto moría, era necesario para que nos desapegáramos de todas nuestras emociones y de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dicen que esto no muere, no vamos a estar cambiándolo, porque con la tranquilidad de que es inmortal. Sin embargo, si nos dicen que esto muere encarnación tras encarnación, pues tú sí que intentas sublimarlo. A ver si me explico, para que veáis. Han habido 3 temas
bueno, este es uno, que se han dado la humanidad para llegar al punto de conciencia que tenemos ahora en la actualidad. Y uno es, porque además tenemos que comprender que todo lo que ocurre es perfecto y tiene un plan. Lo veamos o no, pero todo tiene un plan. Entonces, en el siglo IV y luego en el siglo VI, en 2 concilios, los teólogos suprimieron la ley la reencarnación para el mundo occidental. Bien sabemos que la India sigue pensando que reencarnamos, pero para el mundo occidental, que estábamos sumidos muy en la barbarie y muy la conciencia muy dormida todavía en la materia, aunque no os lo parezca, yo durante mucho tiempo creía que era algo como que era contrario, porque el Jesús decía otra cosa, que sí que reencarnamos, como hemos estado tanto tiempo dormidos, porque unos teólogos pues aprobaron en un concilio que no existía la reencarnación, y entonces todos hemos creído que wow, en una vida teníamos que hacerlo todo. En una vida o te ibas al infierno o te ibas al paraíso, era decisivo una vida, y teníamos todos dentro de nosotros como que la vida había que aprovecharla, ¿qué misión tengo? O sea, eso se nos ha metido a través de los siglos, como que una misión tengo en la vida, tengo que hacer algo en la vida, porque solo hay una vida, o sea, o me voy al cielo o me voy al infierno. Os digo esto porque para que veáis que todo tiene una explicación y todo tiene un porqué. Cuando sabemos que todo es perfecto en la evolución, a pesar de que podemos pensar, pues es que esto es contrario a lo que verdaderamente es. Pues no, no es contrario, porque ahora veréis, o sea, todo tiene un porqué. Eso era necesario para llevarnos al nivel de conciencia de la humanidad, para poder soltar nuestras emociones, o sea, para soltar, para poder evolucionar más rápido, o sea, como un impulso de decir, ay, que si solo tengo esta vida, pues y quiero ir al cielo, pues me tengo que ir al cielo, tengo que agilizar el superarme, ¿vale? Era algo necesario por el estado tan sumido en la materia, en dormidos que estábamos. ¿Lo entendemos esto? ¿Por qué tiene un porqué? En vez de ahora juzgar o criticar por qué, cómo ha sido la historia e incluso nuestro pasado, que podemos decir, si hubiera hecho esto, si me hubiera pasado... No, todo tiene un porqué y es perfecto en cada momento. Cuando esto lo entendemos, wow, dejamos de juzgar, empezamos a comprender que todo tiene un significado, las cosas ocurren porque tienen que ocurrir, porque hay una ley de causa y efecto que está en beneficio para nosotros, no va en contra de nosotros, está en beneficio y en ayuda de nuestra evolución. Entonces, una de las cosas fue lo de la reencarnación, para impulsar al nivel de conciencia que está ahora la humanidad, en líneas generales. ¿Lo entendemos? Otra cosa era que a través de los maestros se nos decía que no podíamos, o sea, se desaconsejaba totalmente las regresiones hipnóticas. Ahora sabemos que no, que los maestros han dado visto bueno que ya podemos hacer, y además no solamente ya, sino que aquellos que de alguna manera ya vamos despertando la conciencia en el amor y la luz que somos, ya por nosotros mismos vamos recordando otras vidas pasadas, ¿vale? ¿Por qué ahora ya se ve beneficioso y antes, sí, gracias cariño, y antes se veía desaconsejable? ¿Por qué? Siempre es para un impulso de la conciencia, acordaros, del despertar de nuestra conciencia. Porque como todavía estábamos muy sumidos en la oscuridad nuestra o en el apego a la materia, llamémoslo como queramos, estar dormidos aquí, de no saber lo que somos, si tú que estás dormido te enteras, haces una regresión y te enteras de que resulta que era la persona que tienes como marido, en otra vida pasada te mató, claro, por eso notas la antipatía que le tienes a tu marido. Y ahora que me entero que me mató, yo lo odio más. ¿Por qué? Porque no hay un nivel todavía suficiente de conciencia para tener la posibilidad de tener ese conocimiento, porque lo que hago es agrandar todavía más mi karma, porque estoy agrandando mi odio hacia esa persona. Otra cosa es cuando yo ya he adquirido un nivel de conciencia, de un amor más superior en mí, yo me entero de esa misma noticia y no solamente no agrando mi odio hacia esa persona, sino que además entiendo ya por qué tengo esas antipatías y esos roces a veces. Y eso mismo me sirve para unirme más y para limar esas antipatías que tengo. ¿Entendéis la diferencia? ¿Por qué hay esa diferencia? Hay esa diferencia porque hemos avanzado, el impulso de nuestra conciencia ha avanzado y ahora tenemos más amor dentro de nosotros que posibilita que podamos tener ese conocimiento de otras vidas pasadas.
Antes no, porque antes aún posibilitaba que hiciéramos más causas que generaran más karma y por lo tanto nos atrapara más aún en la densidad de la materia, ¿lo entendéis? Por eso los maestros desaconsejaban eso, y entonces uno puede decir, bueno, pues entonces nos enseñan a veces como verdad, otras como nos dicen que es mentira, o los maestros nos engañan. Yo eso es lo que cuando tuve mi despertar, muchos lo sabréis que lo he comentado aquí, de algunas cosas me decían una cosa y luego la otra contraria, y entonces yo me enfadaba con ellos porque decía, no puede ser, si sois la verdad no podéis estar diciéndome una cosa y luego al rato siguiente la contraria. Ya lo he entendido, o sea, porque siempre son las dos cosas y porque lo único que pretenden es que tú por ti mismo tienes que conseguirlo y discernirlo tú por ti mismo. A mí siempre me decían, recurre a la intuición, claro, es muy bonito preguntar y que te lo digan todo. Yo qué quería, que me preguntara y que me lo dijeran todo. Y para que me diera cuenta que no es así como realmente se integra la enseñanza en uno, pues a veces me daban informaciones antagónicas, que ya digo que nada antagónico porque todo las dos versiones, exacto. ¿Para qué? Para que lo integrara ese conocimiento en mí y lo intuyera yo desde mí como todos vosotros, desde vosotros. No vale nada, o sea, yo todo lo que os estoy volcando ahora os va a venir muy bien, os va a refrescar la memoria que tenéis de vuestro ser, pero como no lo integréis vosotros por vosotros mismos y lo hagáis uno en vosotros mismos, porque es que lo veis, lo experimentáis y lo comprobáis en vuestra vida que es así. Cuando sea desde vosotros es cuando realmente se ha hecho la divina unión con vosotros mismos, ¿vale? Esto simplemente, pues, o sea, el ir a los cursos, el hacer meditaciones, el leer libros, recibir la información por aquí y por allá, pues está muy bien, pues nos va recordando, pero al final es algo que es una conexión que tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Siempre lo decimos, pero hay que repetirlo porque continuamente nos sujetamos al exterior como que voy a este curso porque aquí ya me van a ayudar a que me encuentre. Voy a tal iglesia a orar porque allí en la iglesia yo me siento muy bien y allí yo me encuentro con Dios. Pues es que Dios eres tú y ya lo llevas donde vayas. No te hace falta ni ir a un curso ni a una iglesia, solo te hace falta estar en tu silencio interior para reconocer a Dios y en todas partes, en ti y en todas partes. Entonces, una de las cosas, hemos hablado, fue por el suprimir lo del tema de la reencarnación, otra, la supresión de las regresiones hipnóticas, todo para llegar al estado de nivel de conciencia que tenemos ahora en la actualidad. Y otra era las 7 dimensiones, porque en aquel momento era mejor que se nos dijera esa información así, no es que sea mentira, ni verdad, ni todos son verdades, y es que la verdad de hoy no es la misma que la de mañana, pero todos son verdades. ¿Por qué se nos dijo eso? Y se integró todo como en el cuadrado, como que es la personalidad y esto es lo que cambia, todo lo que cambia encarnación tras encarnación. Pues precisamente para que no nos apegáramos a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos dicen que esto muere, pues tú quieres ir a lo que no muere, a lo inmortal, y vas a estar tratando de superarte a ti mismo para sublimar esto, para ver si contacto con esto, porque siempre se nos decía, hay que hacer un puente, la antacarana, hay que unir esto con esto. Luego nos damos cuenta que no hay ni puente ni nada, ya me he dado cuenta. O sea, siempre somos nosotros mismos, siempre. Lo único que hay que hacer es esto, poco a poco transformarlo y sublimarlo. Porque esto es el alma, la mente que perdura. Cuando nosotros dejamos el cuerpo y cuando nosotros hacemos el tránsito, lo mismo que estamos pensando y sintiendo, el mismo ser sigue existiendo, el mismo, no deja de existir. Nos dijeron que sí que dejaba de existir y que pasado un tiempo cada átomo se desintegraba en un plano de la Tierra, el cuerpo astral se desintegraba en el cuerpo astral, el cuerpo mental se desintegraba en el cuerpo mental. Bueno, hermanitos, pues yo ahora os digo que mi verdad de hoy no es así. O sea, esa verdad nos hizo falta para desligarnos de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, para no identificarnos con los pensamientos y las emociones que estaban muy dormidos aquí en la materia, ¿vale? Pero realmente nosotros cuando hacemos el tránsito seguimos existiendo igual que estamos. Y si hemos estado muy dormidos en la materia y muy apegados a los bienes materiales, pues allí vamos a estar viviendo cosas exactamente igual, pero solo que la materia es más sutil.
pero vamos a estar deseando lo mismo. El que quería comprarse pisos, pues va a seguir comprando pisos, lo crea en otra materia sutil, pero sigue viviendo las mismas historias, porque allí es una copia de aquí, solo que más sutil, no hay más. Conforme va despertando, porque para eso están los ángeles y los guías, para que no esté siempre ahí, llega un momento que sí que esa conciencia, que es lo que llamábamos que desaparece o que muere, pero no, porque es la misma conciencia que simplemente cuando ya ha dejado de jugar porque a ese sueño, porque igual que esto es un sueño, allí es un sueño también, cuando ha dejado de soñar ese sueño, ayudado por sus guías y sus maestros, pues sale a otro estado de conciencia mayor en él, que no es que ha muerto su cuerpo mental ni nada, sino que simplemente como todo está interpenetrado, todos los planos y dimensiones en nosotros, simplemente nuestra conciencia ha subido a un estado de percepción mayor, ¿vale? Y entonces en ese estado es el de Bacán, que se llama, o el paraíso, que es la conexión con lo que verdaderamente ya hemos trabajado nosotros de amor universal, y entonces tenemos una conciencia más plena. Y desde ahí es de donde, después de estar unas vacaciones en el de Bacán, en nuestro cielo, en nuestro hogar, como lo queramos llamar, es cuando, viendo todavía lo que nos falta por aprender, pues al final cogemos fuerza y decimos, vale, vamos a planificarnos otro plan de vida, otra encarnación, y desde ahí con los ángeles se planifica otra encarnación. Pero ¿comprendéis que no ha muerto nada y que siempre ha existido el todo en nosotros? Pero que era necesario decir que moría para que realmente soltáramos y eleváramos el estado de conciencia. ¿Lo entendéis? Vale. Visto así, ni siquiera el cuerpo físico hemos dicho que desaparece. La muerte no existe en ningún plano, en ninguno, aunque veamos que el cuerpo lo dejamos y muere. Es un engaño. La física cuántica ya nos la ha demostrado a nivel de átomos, pero es que además nuestro cuerpo físico como forma, vosotros sabéis que todo lo que ha sido creado, lo que está creado aquí en la materia, antes previamente ha sido creado en el mundo de las ideas. Ya lo dijo Platón y todos los maestros vinieron siempre a decirnos que previamente antes todo se crea en el mundo de las ideas, en el mundo arquetípico, y luego se planifica todo en la materia, como nuestra futura vida. También la planeamos en el mundo de las ideas y luego nos encarnamos, ¿vale? Y lo vivimos el plan que hemos creado. Pues nuestro cuerpo, antes de nosotros nacer, nuestro cuerpo fue planeado cómo íbamos a ser. Dependiendo del karma que tenemos a nivel de cuerpo, si hemos cuidado mucho en las anteriores encarnaciones el cuerpo, pues lógicamente como karma de cuerpo físico tendremos un buen karma, y a nivel etérico pues vendremos muy llenos de éter y no tendremos tantas enfermedades y tendremos una forma física, dependiendo del karma de todas las anteriores encarnaciones, ¿vale? Entonces, arquetípicamente nosotros ya se hace una estructura del cuerpo que vamos a tener. Igual ya no lo vamos a ver, que hemos dicho, cuando hemos hablado del arquetipo del espíritu, del ángel solar, de ese arquetipo al que hay que llegar, ¿vale? Os voy a hacer el símil para que comprendáis que lo de arriba es igual que lo de abajo y lo de abajo es igual que lo de arriba. O sea, nosotros cuando vamos a encarnar, previamente en el mundo de las ideas se hace un plano del cuerpo físico que vamos a tener. Y la mente que vamos a tener y las emociones que vamos a tener va a depender previamente de lo que dejamos en la anterior. Tal como lo dejamos la anterior, así vamos a continuar. Porque no desaparece. Nada desaparece. Absolutamente nada. Todo queda en los registros acásicos. Entonces, cuando nosotros empezamos a encarnar, desde la idea que tenemos de cuerpo físico, desde esa idea es que se hace el cuerpo físico que vamos a tener y se va a rellenar de átomos materiales y se va a crear. Pues así también en el espíritu. Nosotros, como semilla divina, hemos dicho siempre que cuando nacemos del Padre tenemos todas las potencialidades del Padre, pero lo tenemos en potencia, lo tenemos como idea, lo tenemos como arquetipo, ¿vale? A esto es lo que hay que desarrollar. En la etapa humana, en la etapa mineral era una cosa, en la etapa vegetal era otra, en la etapa animal era otra, en la humana era otra, y en otras etapas otras. En el arquetipo tenemos todas las etapas. Por eso decimos que somos el todo, porque venimos del todo y lo tenemos todo. Lo que estamos recorriendo un camino para llegar a esa expansión de conciencia del todo. ¿Entendemos? Entonces, ahora estamos en el arquetipo, desarrollando el arquetipo humano. Hay un mundo de las ideas, hay un arquetipo, que es el espíritu,
cómo tiene que ser de amor, de luz y de voluntad al bien. Ese es el arquetipo que tenemos que llegar. Y para llegar necesitamos bajar a la materia y construirlo desde aquí, pasando nuestros exámenes, desconectando, que parece que desconectamos, pero nunca desconectamos porque siempre estamos unidos. Pero aquí, al decir desconectamos, quiere decir que cuando encarnamos, el nivel de conciencia lo tenemos en un 5%, lo que llamamos consciente, 5 o 10%. Pero tenemos todo, tenemos la globalidad. Lo que pasa que aquí lo desconectamos para poder hacer nuestros aprendizajes. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que nosotros estamos siempre esperando a ver para creer, y es al revés. Nosotros tenemos que llegar a creer para poder ver. Y eso es por lo que tenemos la experimentación en la materia. Porque nosotros tenemos que demostrar aquí, sin ver, que creemos y tenemos fe. ¿Entendéis? Porque si estuviéramos conectados, no tendríamos que demostrar nada. Si estamos viendo que somos espíritu, ¿qué tenemos que ¿nos enfadaríamos por algo? ¿Por alguien que nos haga algo? No. Entonces tenemos que demostrarlo aquí, con esa desconexión, que realmente, a pesar de esa desconexión, a pesar de que no nos sentimos la totalidad, ni tenemos ese amor universal, aquí podemos perdonar, aquí podemos comprender al hermano. A través de ese solo 5 o 10% de conciencia podemos empezar a hacer ya el cambio. Y cuando lo haces, te conectas con la conciencia suprema. ¿Vale? Ese es el camino y esa es la diferencia de por qué nos dijeron que éramos 7 dimensiones. ¿Por qué lo englobaban todo? El cuerpo físico con el cuerpo mental, con el cuerpo astral y con el cuerpo etérico. ¿Lo entendemos ahora? Espero que lo entendáis, si no, os lo explico de otra manera. Entonces, el alma, de alguna forma, siempre hemos dicho que es la intermediaria. ¿El alma qué es? El alma es como el arquetipo del arquetipo, el arquetipo del espíritu, que gracias a, que son nuestra mente, nuestras emociones, nuestra mente padre, madre, parte madre, padre, emociones y pensamientos, razonamientos, que previamente, poco a poco, es lo intermediario que poco a poco se tiene que ir depurando y se tiene que ir haciendo amor y propósitos y bien universal, ¿no? Entonces, el alma podríamos llamarlo también como el espíritu que todavía está aprendiendo. ¿Lo entendéis? Y claro, como es el espíritu que todavía está aprendiendo, no podemos decir que es un espíritu total y vigoroso, es un espíritu que está aprendiendo. Y cuando el espíritu está aprendiendo se llama alma. Es para hacerlo fácil. Nos lo dicen así los maestros para que lo comprendamos como algo fácil. Cuando la mente todavía está aprendiendo y todavía no sabes dirigirte bien a ti mismo, ni ser amor, ni ser paciencia, ni ser comprensión, pues tú eres un alma o un espíritu que está aprendiendo, eres un alma entonces. Cuando ese alma se ha completado ya en todos los aprendizajes de la experiencia humana, entonces es que se puede llamar ya un espíritu o un hijo de Dios, da igual, o un hijo de Dios o como lo queréis llamar, ¿vale? Nadie viene a mí, nadie viene al Padre sino a través de mí. Eso es lo que quiere decir esto, o sea, nadie llega al espíritu sino a través de completar el alma, a través de todos los aprendizajes del alma. Es más sencillo de lo que parece. Todas estas frases que muchas veces nos hemos comido el coco, que no las acabamos de entender, es muy sencillo. Ir a lo sencillo porque la verdad, cada vez te das más cuenta que es de tan simple, es verdad que no lo encontrábamos de tan simple que es. Y cuanto más vayáis a la unidad de todo, más encontraréis la verdad. Porque esto no es algo separado como dijimos la semana pasada, porque a la vez todo esto está unido en nosotros, porque todo está interpenetrado, como las muñecas, siempre han hablado de las muñecas rusas esas, ¿no? O sea, todo está en todo, ahora aquí, ahora mismo está todo, está nuestro arquetipo como espíritu, lo que somos, o sea, el todo, desde el inicio hasta el final de los tiempos, o sea, todo está aquí mismo. Por eso se nos dice que Dios lo ve todo y que nosotros somos el todo, o sea, porque en cada célula de nuestro ser, en cada átomo está el todo, está Dios, estamos sustentados por esa divinidad que somos. Y desde ahí es que se puede comprender también una pregunta que nos podríamos hacer de decir, si somos el todo y sabemos que Dios, el absoluto, no tiene principio ni fin, no tiene alfa ni omega, es algo que siempre ha existido, por lo tanto no puede haber nada fuera de él que lo haya creado porque es el todo no tiene ningún extremo, ningún límite,
Para nuestras mentes necesitamos límites, pero hay que comprender que el infinito es infinito, el infinito no tiene ni principio ni fin. Algo que no tiene lugar, espacio, tiempo, forma, nada, y lo es todo. Entonces, fuera de ello no puede haber nada que lo haya podido crear ni no crear, o sea, porque no hay nada fuera de eso, ¿no? Desde esa totalidad, nosotros sabemos que en un momento dado nuestra semilla divina hay un momento que entra en acción. Nuestra semilla, que algún día será ese todo, o nos sentiremos, ya lo es desde el principio, pero tenemos que llegar a manifestarlo y a sentirlo gracias a la experimentación, ¿no? Entonces nos podríamos preguntar, ¿esa semilla divina, si es el todo, tiene principio o también es el alfa y el omega? ¿Es el todo? ¿No tiene principio? ¿O hay un momento que tiene principio? ¿No? ¿Qué hemos dicho con los antagonismos? Que son siempre las dos cosas. Nuestra mente necesita, ¿es esto o es lo otro? Pero una mente de totalidad y de globalidad o de unidad comprende que siempre son las dos cosas. Son las dos cosas. ¿Y cómo pueden ser las dos cosas? Pues pueden ser las dos cosas. Pueden ser porque desde el momento que tú eres hijo de la divinidad, ya tienes todas las propiedades de la divinidad. Por lo tanto, tú no tienes alfa y omega. Eres el no nacido. ¿Por qué? Porque eres el todo. Nada hay fuera del todo. Yo soy el todo. Todos sois el todo. Nada hay fuera del todo. Desde ahí, yo no tengo principio ni final. Ni yo ni nadie. Ni nada, ningún átomo. No hay principio ni final. Somos todos el todo absoluto. Pero desde nuestra individualidad de cada uno, desde ahí sí que hay un principio y un final para cada semilla divina, que se tiene que convertir en hijo de Dios. ¿Entendéis cómo pueden ser las dos cosas dentro de una misma cosa? Más o menos. Son nociones un poco abstractas que a veces se nos pierde la mente y cuesta, ¿no? Porque nuestra mente necesita tenerlo todo como muy cuadradito y esto necesitas despegar la mente para poder entender que eres la totalidad dentro de una individualidad. Por eso se puede entender la frase de que todos somos uno, somos todos esa totalidad, pero también somos una individualidad. ¿Vale? María Ángeles, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cómo puede ser? No termino de entender si cuando morimos, ¿vale? La gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, entonces han entrado en un estado, hay personas que lo describen, por ejemplo Anita Pagani, ¿no? Un estado de amor puro, y ahí se dan cuenta de que no tenemos que hacer nada para ser valiosos, para merecer amor, efectivamente porque somos el todo. Vale. Entonces, si tienes esa experiencia y entonces desde ahí te das cuenta que todo lo que nos pasa en la materia es porque nos hemos enredado con la mente, con las emociones, con los miedos, etc. Desde ahí arriba ves que es la mente, se debe ver, bueno, se ve clarísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo después de vivir eso podemos pasar, según has comentado, a otro estadio, ¿vale? O a otro paso en el que, según hayamos vivido aquí, seguimos estando allí. Por lo que has dicho, si por ejemplo una persona, no sé, ha vivido con un nivel de conciencia hasta aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, en un determinado nivel de conciencia, luego seguirá en ese mismo sueño, te he entendido yo, no sé, en ese mismo sueño con ese nivel de conciencia. Pero después de haber experimentado que somos amor y que todo ha sido enredado, vale, no, después de eso no, o sea, eso he dicho que dependiendo del estado de nivel de conciencia que cada uno tenga en el momento del tránsito, allí eso vivirá. Lo de, por ejemplo, de Annie, la de ella, pues es una persona que a lo mejor es un alma que a lo mejor está bastante evolucionada, aunque ahí estaba todavía dormida en el sueño y no se daba cuenta, pero su ser está evolucionado y cuando se despega del cuerpo, pues ella puede vivir esa plenitud, porque es lo que ya ha trabajado en ella. O sea, que no lo vamos a ver todos igual. No, claro que no. Este mundo de aquí lo percibimos todos igual, el material. La luz, no, pero me refiero que cuando dices vas hacia la luz y todo lo ves que es amor y tal, eso, lo del túnel. No, mira, acordaros de la película Más allá de los sueños. Eso os va a dar una idea muy clara también de los procesos del tránsito.
En los procesos del tránsito, pues una persona que ha estado muy sumida en la tristeza, muy en la ignorancia de lo que somos y que haya cometido un suicidio y tal, pues luego llega a unas regiones tenebrosas que es la que está creando con su mente, no es más, es la que, según el estado de conciencia en el que está vibrando, la vibración, la frecuencia en la que vibras te va a llevar a lo que vas a vivir, no hay más. Entonces, las personas como nosotros, que ya estamos hablando de estas cosas y que estamos siempre así, con estas cosas y todos los días tenemos como nuestro alimento de alma, porque así como alimentamos el cuerpo, alimentamos todos los días el alma, que es más importante aún. Entonces, se supone que cuando nosotros hagamos el tránsito ya tenemos la conciencia un poquito más despierta para no caer en sueños de aquí, en estar ahí todavía pues queriéndome comprar un coche, quiero hacer, porque allí todos los deseos que aquí no has conseguido, de alguna manera allí esto es muy plástico y tú, todo lo que allí se crea todo mucho más rápido aún que aquí. Aquí todo lo que tenemos lo hemos creado nosotros con nuestro pensamiento, lo que pasa es que la materia está más ralentizada y a lo mejor pasan años y tienes que estar muy despierto para darte cuenta, para comprender la ley de causa y efecto, de que realmente esto que te ha venido ahora resulta que es algo que tú pensaste años atrás. Ahora va más rápido, ahora ya casi que en la semana o en el mismo día lo tengo muchas veces, ¿vale? Pero igual que nosotros creamos aquí, allí también y mucho más rápido. Entonces, dependiendo de cómo uno esté, nosotros no os preocupéis que ya vamos a salir despiertos del cuerpo y vamos a hacer lo que tengamos que hacer y va a ser todo maravilloso y vamos a vivir desde la plenitud ya, porque ya lo estamos haciendo ya una realidad aquí, en la medida de nuestras posibilidades. Quiere decir que algún día te puede coger la tristeza o te puede coger un miedo o algo, pero en general vibramos todos bastante templados, bastante en serenidad, bastante en paz, ya vibramos bastante en equilibrio dentro de lo que hay todavía en muchos sectores de la humanidad, ¿no? Que están aún y con guerras y con... Nosotros, pues nuestro día a día es ya más cercano a esa plenitud que experimentaremos luego, claro, muchísimo mayor porque ya no está la densidad del cuerpo. Al despegar estás mucho más en tu luz y en tu ser, en lo que verdaderamente eres, ¿no? Entonces, esa película da mucha luz a eso. Y entonces, me estaba acordando de, y le dejaré hablar ahora al hermanito, me estaba acordando de una cosa un ejemplo que siempre lo ponemos, pero que es muy claro, ¿no? Imaginaros que el espíritu es como un arquitecto. El espíritu tiene el plan de la casa que quiere construir, ese es el arquetipo a lo que quiere llegar. Y para eso contrata albañiles. Imaginaros que cada día contrata un albañil diferente y cada albañil es una encarnación y cada albañil cada día pone un bloque, ¿vale? Y al final, bloque tras bloque, ese edificio que el espíritu lo tiene en la mente, en el mundo de las ideas, que ha hecho un plano, al final ese edificio se construye. Entonces, es un poco para que entendamos qué es lo que está haciendo nuestro ser, lo que estamos haciendo nosotros, nuestro ser somos nosotros. Ahora encarnados no lo vemos tanto, pero nuestro ser, nuestro espíritu somos nosotros aquí en la materia, poniendo ese ladrillito para confeccionar ese edificio que es el arquetipo al que tenemos que llegar todos. No hay más, que es amor. No hay otro arquetipo más que amor. Hermanito. Bueno, ya has dicho casi todo, pero alguna cosilla digo yo. Cuando estás en un estado de vibración, que el pensamiento que llevas te genera esa vibración, ¿no? Cuando tú estás lo suficientemente en calma y en paz, el tránsito, cuando vas a hacerlo, vas en calma y en paz. Cuando tienes miedo porque algo no has hecho o has dejado de hacer, o esa resistencia, claro, cuando llegas allí, llegas en ese tipo de vibración. Y las vibraciones atraen siempre lo que en la densidad en la que estamos, o la sutileza. Pero aún teniendo densidad y teniendo esa atracción hacia ese mundo todavía oscuro, que sigues al otro lado y sigues ahí, siempre, si no te cierras, siempre vas a ver un punto de luz, un punto de referencia al que acercarte. Y acercándote a ese punto de luz y a ese punto de referencia, estás ya elevando tu vibración. Con lo cual, hay hermanos mayores que están tratando de proyectar luz, pero claro, no van a ir ahí
sino que está proyectando luz por los alrededores para despertar un poco la conciencia de ese ambiente, esa energía, para que tengan la decisión ellos de acercarse hacia la luz. Y poco a poco van entrando cada vez más, es como si fuera una zona oscura, ¿no? Y alrededor hay ya zonas más claras, hay jardines, hay viviendas, es un poco más como el estado idílico de aquí, ¿no? Y entonces, de esa zona oscura del centro, tú puedes salir siempre que prestes atención a esas luces. Esas luces te van a atraer, van a hacer que tú empieces a cambiar. Todavía cuando te acerques a esos seres vas a ir cargado de dudas, de miedos y de historias, pero ahí ya tú empiezas a preguntar, empiezas a querer cambiar, ¿no? Porque el secreto es que tú quieras. Los que no quieren siguen ahí, en esa oscuridad, viviendo esas historias. Pero cuando tú quieres cambiar, por eso ellos se acercan y dicen como, estamos aquí, no sé, no, a ver, alguien interesado. En el momento que ya tú te pones en marcha, la cosa empieza a cambiar. Al principio más lento, porque todos tus miedos te los has llevado contigo, pero en la medida que ellos te van despejando, porque la luz lo que tiene es que cuando tú vas a un sitio oscuro y pones luz, empiezas a ver claro, ¿no? Si pones más luz, más claro. Si pones mucha luz, ya el resto no hace falta que intuyas nada, ya lo estás viendo. Pues yo veo así un poco el proceso, ¿no? Las gafas están más graduadas allí, digamos, ¿no? O sea, no darán el sentido. Si quieres ver, sí. Eso se especifica muy bien en la película Nuestro Hogar. Sí, la de Nuestro Hogar. Es para que veáis que allí también pues, hay grados de conciencia, ¿no? Estados de conciencia. En esa película, yo siempre lo digo, él hace de unos planos, pero la madre estaba en otros planos, la madre viene de otros planos, ¿no? O sea que siempre hay estados de conciencia mayores, ¿no? Esto no acaba, es infinito. Perdona, María, pero es que te interrumpa una cosita. Antes cuando has empezado, la pregunta que te he hecho, Concha, que has empezado a decir de que aquí la causa y efecto tardaba mucho, tardaba años, entonces claro, no vemos la relación, aparte de lo que explica Fernando, que también para mí es un punto aclaratorio, entiendo, la segunda parte que igual se nos sale un poquito los temas, ¿no? Es que la causa y efecto es inmediata, entonces como que te es más fácil verlo, como que lo que piensas en ese plano, digamos, sutil de tránsito, como lo quieras llamar, o sea, es mucho más rápido, entonces como que dices, pienso esto y enseguida, no sé. Sí, allí va todo más rápido. Allí va todo más rápido. Es que allí no hay tiempo. Es que no podemos compararlo con aquí en ese sentido, ¿no? Porque es diferente. Aquí lo medimos todo con el tiempo y allí está ocurriendo todo en un ya, según tu conciencia, ¿no? Si tú vibras en bajo, pues en bajo, pero en un todo ya. No hay tiempo ahí, en esa... Es otra forma de verlo y está dentro de lo de los estados de conciencia, dentro de la vibración de... Esto, por ejemplo, es lo que nosotros vivimos en el día a día, lo que vivimos por la noche cuando dormimos, lo que vivimos cuando meditamos y lo que vivimos luego en el estado del tránsito. Son estados de conciencia, cómo vibra nuestra conciencia. Entonces, nosotros en el estado de vigilia, esto no hace falta que os lo aprendáis, es simplemente una referencia para que comprendamos que nosotros en estado de vigilia, nosotros funcionamos a una determinada velocidad, ¿vale? Con esos 5 o 10 de porcentaje que decimos que hay de conciencia de vigilia, ¿vale? ¿Cómo podemos ir accediendo más a esa conciencia de totalidad que es nuestro espíritu? Porque aquí, en vigilia, estamos aquí en el intermediario, estamos en alma despiertos. Cuando dormimos por la noche o cuando meditamos, ¿qué hacemos? Procuramos la conciencia, vamos bajándola a niveles más profundos, hablamos, ¿no? ¿Qué es eso? Significa como ralentizar más aún el estado vibratorio en el que estamos en el estado de vigilia normal. Vamos ralentizándola. Esto es la explicación, ahora lo vais a ver,
de cuando decimos hay que ir a la nada para llegar al todo. De principio nosotros, para llegar al todo que somos, primero tenemos que ir ralentizando la conciencia. Por la noche, cuando vamos a dormir, efectivamente igual. El estado de vigilia que tenemos pues se ralentiza y vamos bajando, profundizando la conciencia en estos estados, ¿vale? Y conforme la conciencia va bajando en profundidad, llega un punto que es el delta, y donde ahí ya conectamos con nuestro ser, lo que llaman las ondas, la fase REM, que es la fase más importante del sueño, ¿no? Porque contactamos ya con nuestro ser. Al principio son los sueños esos que tenemos más, que sería como la conciencia en el astral, en lo que llamamos el astral, que son nuestras emociones, en un plano más profundo, sin vigilia, sin estar despiertos aquí en la conciencia, pero no es todavía unificado al ser, a lo que tenemos ya logrado de amor universal y de luz universal que se da aquí. Entonces, esto nosotros lo conseguimos cuando, aparte de dormir, que todas las noches lo hacemos, porque todas las noches nosotros siempre estamos unidos con nuestro ser, pero por la noche, en el sueño, al dejar el cuerpo ahí ralentizado y tranquilito, nos unificamos más y estamos verdaderamente alimentándonos para luego traer energía para el nuevo día, ¿vale? Pero es que en la meditación también se consigue esto. En una meditación profunda se empieza relajando, que es bajar a nivel alfa, se empieza a relajar más y bajamos a nivel teta, y ya cuando llegamos a un estado mucho más profundo donde podemos conectar y recibir informaciones de nuestro ser o de los maestros, es en el nivel delta, que es un estado de conciencia muchísimo más ralentizado en cuanto aquí a la materia. Pero es que si ahora han descubierto los científicos una onda cerebral muchísimo más acelerada, que son los rayos gamma, el estado emocional gamma, vibrar en gamma, que es muchísimo más de cuando estamos en vigilia. El término de vigilia son de 14 a 40 Hz. Pues se ha descubierto que hay los rayos gamma, que es muchísimo más por encima de los 40 que estamos en vigilia normal. Eso es llegar a la totalidad. O sea, cuando nosotros desde la nada, desde la profundidad, desde que nosotros bajamos en que aquí estamos, que nos absorbe todo esto, ¿no? Tenemos que desconectarnos de la materia para realmente, cuando hacemos la desconexión, conectamos con el todo. Esa es un poco la explicación de los estados de conciencia. Se hace en la meditación, se hace todas las noches en el sueño y es lo que hacemos en el tránsito. ¿Vale? ¿Puede ser bidireccional? ¿El qué? ¿Puedes llegar del todo a la nada y de la nada a todo? Siempre estamos, siempre estamos. Nuestra mente divide y separa, y parece que estamos en la nada o estamos en el todo. Estamos siempre en todo, porque estar en la nada es... Nosotros estamos encarnados, y cuando estar en la nada también se podría decir que es estar en el sueño profundo, que no te enteras de que eres un ser, ¿vale? Y hay que llegar a vaciar todo eso, que es profundizar la conciencia para vaciar, para darte cuenta que esto es una ilusión, y cuando ya bajas el estado vibratorio de la conciencia, que ya no te sientes identificado a ningún pensamiento, a ningún sentimiento, a ninguna película de ahí fuera, ¿no? Cualquier película que la vida te pone, pues yo qué sé, ahora viene alguien y te quiere injuriar por algo, ¿no? Y tú te lo crees y te sientes que te han maltratado y que están diciendo de ti, que te están juzgando, tú ahí te estás involucrado totalmente con la película. Tu estado de vigilia se ha involucrado totalmente en esa película. Tú tienes que bajar tu estado, el estado de paz que hablamos nosotros es bajar a un estado de serenidad desde el cual tú ya no te involucras con ese escenario, porque tú entiendes que primero todo es la divinidad que te está hablando. Y eso simplemente es una prueba más para ver si el examen que tú te pusiste en el plan antes de venir, porque hay que demostrarlo aquí, porque aquí está todo muy claro. Es como el arquitecto tiene aquí muy claro el plan, lo tiene clarísimo. Pero luego cuando vienen los albañiles a hacerlo siempre hay problemas, siempre ya no está tan claro. Entonces es aquí donde hay que pasar los exámenes, y tú te pusiste ese plan, que viniera alguien a injuriarte y tal, para ver si ahí ya respondías con paz o si todavía respondías desde el sufrimiento que ocasiona pues la rabia y todo eso, ¿no? El clic de la cuestión está
hermanitos, para liberarnos, el clic de la cuestión está en cómo vivimos las cosas. Si tú todo lo que la vida te pone, lo vives con amor o lo vives con rabia o con dolor o con miedo, que al final es sufrimiento, ¿vale? Ahí está. ¿Por qué? Porque si tú lo vives con rabia, con dolor, con sufrimiento, con miedo, todo eso genera más causas. Todo eso genera karma. ¿Por qué genera karma? Porque decimos, el karma parece que sea algo malo. Uy, estoy generando karma. No, simplemente es que no has aprendido a vivir esa experiencia y la vida en su inteligencia te va a tener que poner otra experiencia igual o similar para ver si al final aprendes y llegas a vivir eso con amor, que es de lo que se trata. Una vez tú vivas eso ya desde el amor, no te preocupes que la vida ya no te pondrá más escenarios iguales o parecidos, porque ya has aprendido la lección, ¿vale? O sea, que la vida no nos está haciendo la puñeta, la vida solamente nos pone los escenarios necesarios para ver si aprendemos ya a ser amor. Si tú, cuando vives una cosa, la vives desde la paz y desde el amor, date muchos besitos y mucha alegría de decir, ole, he pasado el examen, esta prueba la he pasado. Te pondrán otras, pero esa que has tenido con lo que sea, con una rabia o con ese hermanito que todavía había un karma ahí de otras vidas y tal, ya has roto el karma, ya has acabado el karma, ya has acabado el aprendizaje con ese hermano. Ya ha venido totalmente lo que dice el Ho'oponopono, ¿no? Ya ha venido totalmente la liberación, el perdón, porque al final te das cuenta que es que no tienes ni que perdonar nada, porque al contrario, tienes que darle un agradecimiento, porque lo único que te estaba permitiendo el hermano era liberarte de un karma que tenías, de liberarte de un aprendizaje que tenías. Entonces, divino hermano que ha venido aquí a injuriarme, ¿lo entendemos esto? Es que si lo entendemos, se acaba todo sufrimiento. Realmente salimos de la rueda de los deseos y de la rueda del sufrimiento que decía Buda. Ya, pero para aplicarlo, por lo menos yo me lo veo muy difícil. Yo aquí te entiendo, otras cosas no, pero yo aplicarlos. Bueno, tenemos que pensar que todo el mundo no se hizo en un día, ¿vale? No, es que a mí me va a costar. Te va a costar lo que tú quieras que te cueste, porque eso ya es una limitación. O sea, hemos dicho aquí muchas veces que tenemos que hacer el como sí. El como sí, si nosotros sabemos que hay un arquetipo, ¿cuál es el arquetipo al que tenemos que llegar? Ser amor universal. ¿Qué es amor universal? Amar sin pedir nada a cambio. Amar, hagan lo que te hagan, amar porque comprendes que todo es la totalidad y todo es la divinidad y todos estamos aprendiendo de todos. Y lo que la vida me pone es lo mejor para mí y todo es perfecto. Cuando yo eso no es, son ideas ahí, pero que luego me viene la experiencia y se quedan ahí las ideas porque luego me cabreo, ¿no? Pues no, tiene que ser... Es normal, ¿eh? Un malabarista, desde que comprende que tira los bolos y los puede recoger 3, 4 y 5, hasta que eso lo pone en práctica, tiene que practicar. Sí, pues eso le estoy diciendo, que tiene que... Pero no abrir la puerta, no digas yo, esto va a ser muy difícil. No, Yo me lo veo difícil. será fácil, pero llegará su proceso. Bueno, pues hay que hacer el como sí y hay que visualizarse. Aquí hemos hecho ejercicios de visualización, te tienes que visualizar a ti misma en el como sí. Tú ya ante una situación así te ves que amas al hermano y que lo ves como un bebé que necesita protección y que además se está dirigiendo así hacia ti o te está injuriando o algo porque en realidad es un bebé que necesita mucha protección y mucho amor y como está herido por eso actúa de esa manera y tú lo ves como un bebé y si lo ves como un bebé tú lo amas porque te sale la madre que llevas dentro y tú lo amas. Hemos hecho ejercicios así para entenderlo, ¿no? O sea, son pequeñas ayudas para poder llegar a amar al hermano, pese a lo que haga, porque cada uno está... A ver, todos somos divinos, pero cada uno expresa la divinidad desde como puede. Por eso cada uno está en su nivel de conciencia. Entonces, un hermano que todavía no ha despertado mucho, aunque es divino, no expresa la divinidad en una mayor frecuencia que otro hermano que ya ha trabajado más su divinidad en él. Lo entendemos, pero los dos son divinos. Por eso decimos que todos somos el uno y todos somos iguales. Todos somos divinos, pero cada hermano ha trabajado, porque es personal e intransferible el camino, cada hermano ha trabajado dentro de sí mismo, dentro de esa individualidad, ha trabajado el perfeccionar más ese amor
el ser más disciplinado, el ser más amoroso, más respetuoso, más compasivo, más humilde y todas las virtudes que tiene el amor, que son todas y se resumen en una, la palabra amor, ¿vale? Entonces, un hermano que ha trabajado eso vida tras vida, pues lógicamente al final la divinidad la expresa más en él que otro hermano que todavía está pues, robando o haciendo otras cosas. Es divino igual, pero todavía no lo expresa en él en una medida tan grande como un San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿vale? ¿Y cómo se llega a ser San Francisco de Asís? Pues se llega, pues primero creyendo que tienes la posibilidad, porque la tienes, porque eres un ser divino, entonces tienes toda la posibilidad porque tienes tu arquetipo, tú en tu arquetipo ya lo tienes, en tu futuro, por eso también nos une el tiempo, se nos une. Tú en tu futuro ya eres, cuando dicen, no tengo que ser el Dios que yo ya soy, claro, pero por otro lado te dicen, no, pero tengo que trabajar a mi Dios. ¿Pero en qué quedamos? ¿Soy ya Dios o me lo tengo que trabajar? Pues es que son las dos cosas. ¿Entendemos? Porque tú eres Dios en tu arquetipo, tú ya lo eres, claro que sí, tú eres Dios, eres la totalidad, tienes amor y tienes luz suficiente para no enfadarte con nadie, eres la totalidad, eres... Dios ama todo y sustenta todo, fíjate, y tú eres una parte de Dios. Y en ese arquetipo tú ya tienes planificado cómo vas a ser a nivel humano. Cuando lo acabes, ya lo tienes hecho, ya tienes tu futuro hecho. Ese es el como sí. Pero claro, ahora hay que hacerlo aquí, en la materia. Que en realidad es un sueño, También dicen que es esta experimentación, que a nosotros nos parece miles y millones de años, porque llevamos mucho tiempo aquí ya con la etapa humana, desde la Atlántida y mucho antes. Nos parece muchísimo tiempo, pero para Dios se dice que es un abrir y cerrar de ojos. No es tanto tiempo, simplemente es... Aquí se ve como mucho tiempo, pero no, es un abrir y cerrar de ojos para Dios. Entonces, si nosotros estamos en el como sí, viendo la totalidad que ya somos y el arquetipo que ya somos de amor y de luz y de bondad y de belleza, pues si estamos en el como sí es más fácil llegar así que si estamos pensando que no voy a llegar, que no soy, cómo lo voy a hacer, y yo no puedo, y te viene la baja autoestima, te viene ya que yo esto lo dejo, y te vienen los ataques, que ese es Herodes, que quiere matar al niño pequeño que están haciendo. Entonces, tu Cristo interno ahora tiene poca fuerza, entonces no vamos a dejar que venga Herodes y encima nos lo mate. Entonces vamos a estar vigilantes, por eso los maestros siempre han dicho, la atención. Vamos a estar vigilantes porque cuando nos venga algún pensamiento de esos, ese pensamiento está atacando al arquetipo que somos. Y simplemente no es malo tampoco, que a veces lo decimos, es el ego, es el malo de la película, no, forma parte todo del aprendizaje, no es el malo de la película. Al final aprendemos a quererlo y a integrarlo y a darnos cuenta que somos nosotros y que se transforma, ese bestia se transforma en el bello que decíamos el otro día, ¿vale? Está ahí simplemente para que reconozcas que todavía tienes que hacer un trabajo. Se me ha abierto la visión, no veáis qué bonito es esto. Todo lleno de aros concéntricos, la luz es maravillosa. Es muy bonito. Bueno, no sé si te he explicado, hermana. Lo único que tienes que tener es confianza, porque una cosa muy importante. Nosotros, la mayoría de las veces que no superamos las pruebas, no pasa nada, porque tendremos todas las oportunidades. Dios nos quiere y somos muy amados. No pasa nada, no os preocupéis, no os entre la culpabilidad de decir que no he superado esto, mira qué baja estoy. No, para nada. Eso es el ave fénix que resurge de sus cenizas y luego con mucha más fuerza, no pasa nada. Cuando nosotros caemos en algo que no acabamos de pasar bien el examen, siempre porque no tenemos confianza en la divinidad. Siempre. Porque aún no lo vemos, aún no confiamos que todo es divinidad, que hay un plan, que somos Dios, que no nos puede pasar nada malo, que todo lo que nos pasa es perfecto, aunque lo consideremos aquí malo, porque son leyes que se están ajustando. Es falta siempre de confianza. Cuando tú confías en la vida completamente, porque la vida es Dios, la inteligencia que hay en la vida es la vida una, es el infinito, igual que el tiempo no existe porque todo siempre es un mismo tiempo, la vida es siempre una misma vida, dentro de eso hay muchas vidas y muertes, pero nosotros somos una vida siempre. Si no confiamos en esa vida, es cuando ahí nos vienen los miedos y es cuando ahí nos vienen los tropezones. Simplemente lo que nos está pidiendo con cada encarnación la vida, en mayúscula,
es que tengamos confianza en la vida. No hay más, que es confiar en la divinidad. Entonces, eso es algo que se consigue pues poco a poco, trabajando todos los días en ti, en tu laboratorio interior, en tu taller alquímico, no en los demás. No en querer cambiar a los demás y estar fijándome en aquel, el defecto que tiene, pues mira aquel, todavía dónde está, no. Bueno, puedes estar ahí porque somos libres, nos dejan. Por ahí hemos estado mucho tiempo perdidos juzgando a los demás en cómo cada uno hace sus deberes. Eso no nos lleva a ningún lado. Lo que tenemos que hacer es estar dentro de nosotros y mirar cómo hacemos nosotros los deberes. Esto me recuerda que tenemos deberes. Sí. Tenemos un mes, ya una semana menos. No, pero como he dicho lo de los deberes, me he recordado de recordarlo. Ha pasado una semana, os quedan 3 semanas. Tranquilos, os dieron tiempo, Os dieron tiempo. Que yo tengo que preparar las clases de semana a semana y menos mal que voy confiando y entonces sé que algún día me lo van a dar, la clase lo que tengo que dar, porque si yo ya me dejo llevar a la voluntad divina, es entregarte, una forma muy fácil de llegar a esa confianza es entregarte verdaderamente tu voluntad a la voluntad divina. Entregarte, pero verdaderamente, no entregarte a medias. Y para eso vamos a hacer una cosa, necesito voluntarios, no entregarte a medias. 2 o 3 voluntarios más. Me toca. Acordaros, no entregar tu voluntad a medias, sino totalmente, ¿vale? Y voy a aprovechar esto que la vida me lo ha regalado hoy. Mira qué bien. Bueno, vamos a ver. Otro más. Venga, Marina, vente para acá. Vale. Sí, no, aquí, conmigo, con muy rodearme, porque ellos son mis ángeles y mis guías. Para esta encarnación, yo tengo mis ángeles y mis guías, que yo no me entero, no los veo, pero ellos siempre están a mi lado y me acompañan y están impulsando mi evolución sin que yo me dé cuenta. Pero poco a poco voy despertando un poco y me voy dando cuenta de que parece que tengo aquí unos guías que me van ayudando y me van dando fuerza. Entonces yo voy sintiendo que estos son mis emociones heridas y mi miedo y todos mis pensamientos que están un poco así torcidos, de que a lo mejor juzgo a alguna persona que ha hecho algo que no me gusta, o pues todo esto es esto, ¿no? Yo me voy dando cuenta que esto lo tengo que soltar, porque me han dicho que lo tengo que soltar. Si quiero llegar a dejar el sufrimiento y ser una persona feliz y completa y en plenitud, esto lo tengo que soltar, ¿vale? Me han dicho eso. Pero resulta que esto es lo que yo conozco desde que yo nací y es lo que yo he elaborado dentro de mí. Es lo único que conozco, y soltarlo, ¿y qué me quedo yo con qué me quedo? Y si es que yo conozco esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo suelto? Porque eso te da seguridad. Vale, como tú me das una seguridad que, venga, arroparme. Ay, yo ahora me siento, lo tengo que soltar, sí, mis guías me están ayudando, Y las carnes a lo suelto, padre, lo suelto, espera que lo suelto. No. Ay, pero ahora parece que no los noto. Esto no marcha, no, esto no es verdad. Ay, parece que ahora lo noto otra vez. Ay, pues a ver, sí, lo noto. Voy a soltar, espera, voy a soltar. Ay, ya voy a soltar. Ay, pero no, ahora no noto nada, yo me dejo el camino espiritual. Esto no es posible. Esto es un rollo, yo estoy peor ahora que estaba antes. Esto no para. Estoy peor, porque antes por lo menos tenía esto, pero ahora ¿qué tengo? Estoy coja, solo lo puedo coger de una manera. Pero ahora, ay, esto que infeliz soy, no puede ser, tiene que ser otra cosa. Empiezo a notar otra vez a mis guías, empiezo a confiar otra vez en la vida. Es que no soy feliz, es que tengo que soltar. Me lo han dicho cientos de veces que tengo que soltar, voy a soltar. Mira lo que ocurre al soltar. ¡Wow! He hecho magia. Me he llenado. No me he quedado vacía. Me he llenado, pero me he llenado ¿con qué? Con el amor. Pues ya está. Eso es lo que tengo que hacer. Soltar. Está muy bonito, ¿eh? Muy bonito, Teatrillo. Muy buen artista, ¿eh? Muy buen artista. Me lo dijeron el sábado y me lo dijeron ahí, porque estas cosas parece que no, pero se nos quedan más en el inconsciente, ¿vale? Y simplemente es lo que nos pasa, o sea,
Cuando nosotros soltamos un poco de nosotros, nuestros miedos y nuestras cosas, sentimos más la ayuda de los hermanos que están siempre acompañándonos, siempre, y nuestro ser. Nuestro ser siempre está acompañándonos. Es que sentimos más nuestro ser de amor, sencillamente. Aquí también sentíamos nuestro ser, pero nuestro ser en el miedo. Y aquí sentimos nuestro ser en más plenitud, en más amor, y entonces, como estamos vibrando en una escala superior de amor, podemos empezar a notar nuestros días. Y si vibramos más en amor, podemos recibir mensajes de nuestros días. Y si vibramos más, mucho más en amor, que llegamos ahí a Delta, pues ya podemos de todo. Podemos llegar a visualizarlos, podemos llegar a ver otras vidas, podemos llegar a experimentar muchas cosas, ¿vale? A pesar de estar aquí encarnados en la materia, en la densidad. María, Y de eso se Ángeles, trata. Una cosa, por lo que dices de las... Estados de la conciencia. frecuencia, ¿vale? No, de delta, alfa, beta... Estados de la conciencia, son estados de frecuencia. Sí, frecuencia, ¿vale? Se han hecho experimentos con... Porque siempre se ha dicho que los niños siempre están en un nivel de conciencia superior y tal. Se ha medido la frecuencia de los niños y se ha visto que hasta los 2 años, ¿vale? Están en delta. Y luego aproximadamente de los 2 a los 6, 8, están entre zeta y alfa, ¿vale? Van desconectándose, va empezando la A desconexión. base que, o sea, cada vez que va entrando más la mente analítica, conforme se van... Claro. Pero si es y que luego- siempre... No, lo que quería decir un poco es que siempre lo que decía, bueno, en la religión cristiana, que teníamos que volver a ser como niños y que muchas veces decíamos la inocencia, científicamente y demostrado palpablemente se refiere a eso, a que tenemos que volver a ese estado de vibración delta. O sea, conforme la ciencia va demostrando que Nos eso... avala Claro, a la enseñanza universal. claro, Claro. eso es. Venimos con el delta, Claro. nos vamos hasta delta para volver a Claro, nosotros venimos con esa inocencia del hogar, del cielo del cual bajamos, por eso decimos, tenemos que ir a nuestro origen, pues es que nuestro origen es ese, venimos de esa felicidad, de esa plenitud, de ese levacán, de ese paraíso, desconectamos poco a poco, en los primeros 7 años de vida vamos desconectando, por eso en los primeros años hay muchos niños que pueden ver los amiguitos invisibles, los gnomos, los elementales, pueden tener mensajes y sueños de sus guías, pueden estar teniendo a sus guías al lado y los están viendo como amigos y pueden experimentar muchas cosas que luego poco a poco, pues con esa desconexión del ser, con ese llegar a esa vigilia, no, pero es que no es que sea triste, es que lo necesitamos, porque vuelvo a decir que es que hay aquí que demostrarlo en la materia sin saber, con esa desconexión es que hay que demostrarlo, porque eso es lo válido. A ver, es que lo válido es que hay que demostrarlo aquí en la materia. ¿Cómo El explicarlo? inconsciente pasarlo al consciente. digamos. Sí, claro, pero eso queda así, pero no, o sea, yo me he pasado muchos años con eso, pero hay que hacerlo con ejemplos sencillos para que lo entendamos, ¿no? O sea que nosotros somos todos, somos el inconsciente y somos el consciente, o sea, somos todos, somos esa totalidad. Lo que pasa es que de esa totalidad nos cogemos un poquito de consciente para venir aquí a encarnar. El poquito de consciente es lo que todavía tenemos de enseñanzas que aún no las hemos aprendido, de miedo y de cosas, que es lo que nos traemos. Pero tenemos la totalidad que ya hemos conseguido vida tras vida, todas las enseñanzas, todo lo que ya hemos conseguido es ese nivel de conciencia que tenemos. Pero como conciencia despierta, como ángulo de visión, tenemos todavía nuestras limitaciones y nuestros miedos, porque es lo que hemos elegido en nuestro plan de vida, volverlo a sacar aquí, como en esa conciencia pequeñita, para poderlo trabajar. ¿Vale? Entonces, es desde aquí, desde ahí arriba, pues es que desde ahí arriba no hay ningún miedo, porque desde ahí arriba tú estás viendo que tú no mueres nunca, ni tú ni nadie. Entonces, desde ahí arriba difícilmente puedes tú demostrarle al Creador que tú ya has aprendido que eres un ser divino, inmortal, porque es que desde ahí arriba lo estás viendo. Desde ahí arriba no tiene como ningún premio. ¿Cómo explicarlo? O sea, Como ir a una feria de muestras y ver a alguien en una galería subido, o ser tú el que sube la noria y experimentar lo que sientes y lo que estás haciendo, todo eso. Pues sí, algo así. Ahí arriba tú ves la feria,
pero es que es eso, pero tampoco, porque es que tú ahí arriba tienes la feria y tienes la experimentación también de la feria, eres el completo. Lo que tienes que es demostrar aquí abajo, donde se te anula todo eso, que eres el completo. ¿Me Pero explico? demostrártelo a ti mismo, a nadie Sí, más. Es demostrártelo cuestión de creer a o no ti creer. y al Creador, a Ahí tu está. Padre que te creó. Vale. No hay más. Es una cosa contigo y con el Creador. Tú tienes que demostrar aquí en la materia, por eso se nos dice, nosotros estamos siempre esperando, es que esta es la clave, nosotros estamos siempre esperando a ver para poder creer. O sea, yo muchas veces decía, ¿y por qué no vemos las encarnaciones pasadas? Yo, como mucha gente a mí me ha preguntado durante épocas anteriores que daba yo cursos, que no sabía muy bien cómo que responderle a eso, porque yo digo, yo que pienso igual. Porque me decían, pero vamos a ver, pues sería tan fácil, ¿por qué no nos hacen recordar las vidas pasadas? Y así ya no tendríamos ninguna duda de que somos seres inmortales y ya está, ¿no? Y yo digo, ¿qué le respondo a esta persona? Porque es que yo también, por un momento yo también pensaba, digo, es verdad, sería mucho más fácil si todos recordáramos ahora mismo que hemos sido el otro, aquel, que claro, que me pasa esto porque yo hice aquello, tal, pues sería todo mucho más fácil, ¿no? Ya no habría duda. No estaríamos aquí. No estaríamos aquí, es que no habría duda, no habría nada ni que aprender ni Aunque nada porque no tendríamos- habría ninguna duda. No ¿Qué tendría tendríamos? sentido que viniéramos a No tendría ningún experimentar sentido. aquí, ya está. Y esto tiene que tener algún sentido. El que estemos aquí no es en vano, tiene que tener algún sentido. Lo otro no tendría sentido, porque desde la totalidad, ¿para qué venir aquí a sufrir? ¿No? Si ya lo saben. El único sentido es que desde la totalidad que somos, tenemos que, para perfeccionarnos a nosotros mismos, porque somos la totalidad en cuanto a arquetipo, en cuanto a arquitecto que tiene el plan, pero ese plan hay que construirlo. Y entonces se construye aquí, con las pruebas. Aquí es que tenemos que demostrar que nosotros creemos, aunque no veamos. Creemos que hay un Dios, aunque no veamos. Al principio se le llama fe, que es la creencia en las cosas que no se ven. Luego al final, luego traspasas eso y te das cuenta que ya no hay fe ni creencia ni nada. Es que eres, o sea, ya pasa, ya no es una fe, ni fe ciega, ni fe verdadera. Es un estado de ser, un estado de conciencia, ¿vale? Es el estado gamma, ¿vale? Que es el estado ya de la totalidad. Aquí, como nivel humano que podemos conseguir. Luego hay más estados, esto no acaba, ¿eh? Esto es lo que acaban de recién descubrir los científicos, pero esto no acaba. Porque estados de conciencia ya hemos visto que hay muchos logos solares, logos planetarios, logos galácticos, hay muchos estados de conciencia. María Ángeles, dijiste que A ver qué dices, señor. si podíamos escribir, O a ver qué interpretó de lo que dije. no, eso también. si podíamos escribir o narrar una experiencia extrasensorial o tal. El ejercicio. Yo es que tengo una experiencia de que mi madre vino del más allá al más Vale, acá. no, pero lo tienes que escribir, lo tienes, si es para ti. Pero Sí, es que lo tengo tan fresco en la memoria que... no me vale, hay que escribirlo. Lo tienes que escribir, no digo que tengas que escribir eso. ¿No puedo hacer un esbozo aquí? No, tienes que escribir lo que para ti, la experiencia mayor que para ti te haya hecho sentir a la divinidad en ti, que eres Dios. Ah, esa no es la experiencia más grande que tengo. Pues eso lo tendrás que saber tú en tu intimidad. Eso fue, es que viene a cuento de lo que estás hablando. Vale, tú en tu Que eso intimidad se vida después de la muerte. nos regalas luego, el que quiera lo podrá leer, el que no es íntimo y personal de cada uno. Pero son ayudas que nos podemos dar un hermano a otro hermano, ¿vale? De cómo cada uno ha vivido la divinidad dentro de él en su máximo esplendor, ¿no? La experiencia que más te hizo sentir a la divinidad en ti. Esa fue otra. Entonces, otra eso lo experiencia. puedes escribir, no hace falta que sea largo ni corto, o sea, a tu manera, pero que no hace falta que hagas un libro de la experiencia. Si quieres lo haces, pero que no se nos pide eso. Tampoco se nos pide que lo escribamos muy bonito y que tengamos ahí una liturgia, no. Lo Se que nos fue, pide- la verdad. Se nos pide Rigor. que sintamos en ese momento lo que sentimos en aquel momento, que sentimos esa divinidad para que lo podamos transmitir, porque es muy difícil, vamos a dar cuenta que es muy difícil transmitir esos sentimientos a papel. A mí Es me muy fue difícil. Yo soy muy buen escritor. Pero siempre lo tendremos ahí como ayuda para cuando tengamos un bajón de esos de que no queremos soltar la bufanda. Pues cuando tengamos un bajón de esos, pues es otra ayuda más, como tantas hay, otra ayuda más, volver a recordar qué sentimos de la divinidad en un momento dado de nuestro pasado, para que
eso lo volvamos a sentir en nuestro presente, porque me ha nublado no sé qué me ha pasado en el escenario de la vida, que se me ha nublado la mente y parece que dudo, ¿no? Parece que mi fe o mi confianza en la vida otra vez, pues mira, me voy a coger esto, que esto, mira, yo me lo leo y a mí esto me lleva al cielo otra vez. Y desde ahí, pues todas las experiencias de la vida se viven mejor, ¿vale? Simplemente los maestros es una ayudita más, ¿vale? Todas las ayudas no es para que igual que todas las herramientas, no es para que las cojamos como que esto es lo necesario que necesito para llegar a esto. No, todos son ayudas, da igual la que sea. Una ayuda que en un momento dado a un hermano le puede ayudar más una cosa que a otro le puede ayudar otra, totalmente diferente. Pero es maravillosa, así vamos ascendiendo poco a poco cada uno, ¿no? Con sus cosas. Un cuentito, hace mucho que no lo cuentas un cuento. ¿Hace mucho? Pues bueno, ahora os he escenificado un cuento, ¿eh? Sí. Ahora en vez de contar cuentos como hacíamos en los 12 pétalos, pero bueno, a ver, que me acuerde de algo, bueno, el de las piedras, os puedo contar el de las piedras, y además creo que lo tengo, si no me equivoco. Bueno, creo que si lo cuento no será tan bonito como si lo leo, pero creo que lo tengo. Pues... si tenéis alguna pregunta, el cuento era... Sí, bueno, mi pregunta no sé si es para todos, pero a mí yo veo que sí. Cuando hablas de que todo es amor y que con el amor se puede todo, vale, muy bien, pero ¿todo el mundo te cae bien? ¿Todo lo ves como una experiencia? ¿A mí, personalmente? Bueno, no, quiero decir que en algún momento, bueno, te hablo a ti porque eres la que estás ahí, no a él. Siempre, antes de llegar al punto de que todo es amor, todo el mundo te ha caído bien. ¿No has caído con alguien de decir, ay, esta persona que mal me cae? Es que cada vez que la veo, me hunde la vida. ¿No? Mira, yo mi O experiencia... es el entorno, claro, porque yo no vivo sola, por ejemplo, y yo pues estoy con mucha gente, ayudando a muchísima gente y yo querer, sí, pero para mí hay grados de amor, grados. Claro que hay grados No puedo de amor. querer a todo el mundo igual, Claro. y con las cosas que a mí me están pasando muchas pruebas, o sea, que me están poniendo un montón de problemas, vaya hasta ahí. Ya se nos avisó, en una clase se nos dijo. El amor no es, Entonces, no no lo están lo entendiendo. que tú tienes que... No, Es ya. que a este le doy tanto amor o a ese, sino el amor es el que yo tengo, el que crece en mí y se expande. Da igual lo que el otro esté Ah, haciendo. vale, porque yo tengo que decir que a mí todo el mundo no me cae bien. Tú expandes tu amor como si fuera una luz que fluye de ti y no tienes que decirle a nadie que le amas, ni que le quieres, ni que esto, ni que lo otro. voy a No. Ahora mismo, Sentirá. Y a mí lo que me da mucha tristeza. ahora mismo, espera un momento. Coge y borra ahora mismo eso que acabas de decir. A mí todo el mundo no me cae bien. Haz así, por favor. Borra, Aquí, en mi mente. borra. Y ahora pon. A mí todo el mundo me cae bien. Dilo. A mí todo el mundo me cae bien. Perfecto. Esto es lo que tenéis que hacer cuando tengáis una creencia errónea en vuestro interior. Pues eso. ¿Por qué? Porque lo otro, si no haces esto, te lleva a tener una situación en que todo el mundo no te cae bien, en que siempre va a venir una persona que no te cae bien. Pero tú ahora le has dado una información a tu inconsciente de que a partir de ahora yo borro eso y a partir de ahora todo el mundo que venga me va a caer bien. Y aunque todavía no sea, ya estás haciendo el como sí. Y cuando te venga alguien y empieces a sentir que no te cae bien, te acordarás de esto, porque esto se graba en el inconsciente, y te acordarás de esto, que será tu atención, y entonces visualizarás un borrador y harás así. Lo borro y le mandarás un pensamiento de amor al hermano. Y verás como poco a poco no te vas a ir dando cuenta cómo vas andando y poco a poco tú cambias, te transformas. Y poco a poco tú cada vez vas a tener muchísima más felicidad de la que estás experimentando ahora. Porque la felicidad es amar. Como sí que dices, ¿no? ¿Sabes? Porque claro, yo ahora esto no Quería preguntarte a ella, ¿te acuerdas que dijiste que una cosa es el bo, otra cosa es el doble bo? a mí lo que me da mucha tristeza es pensar en, por ejemplo, mis nietos, ¿no? Que sea una cosa egoísta, en que están en Delta y que van a llegar a Alfa. Y
¿cómo puedo yo ayudarles a que no lleguen a eso? No. Tú tienes que dejar que las cosas transcurran como tienen que ser. Pero me da pena, me da tristeza. No, para nada. Cuando comprendas no te dará ninguna pena. Él ha venido aquí a hacer un trabajo como tú. Exacto, como todos nosotros. No todos nosotros cuando éramos niños estábamos en conexión con ese paraíso del que venimos. Por eso luego aquí en la vida no encontramos ese paraíso ni ese amor y nos cabreamos con todo y decimos esto no existe. Pero ¿por qué buscábamos ese amor? Porque lo vivimos en el tránsito, porque nos conectamos ahí con nuestro ser, lo vivimos en los primeros años de infancia porque estábamos conectados con nuestro ser, cuando estábamos vibrando en esas frecuencias del ser, y por eso luego cuando nos hacemos adultos, cuando tenemos el 5 o el 10% solamente de conciencia ordinaria, pues seguimos buscando ese amor ahí fuera, seguimos buscando esa felicidad ahí fuera, porque sabemos que existe, porque si no ni locos la estaríamos buscando, porque aquí no la encontramos. ¿Por qué una tras otra seguimos ahí buscándolo, sabiendo que aquí hay guerras, destrucciones, esto, lo otro, lo demás allá, y como locos seguimos aún buscando esa felicidad? Pues si nos hemos demostrado que aquí no existe, ¿cómo seguimos ahí buscando esa felicidad? Pues porque lo tenemos, lo recordamos del ser que somos. Y cuando lo recordamos y experimentamos y comprendemos que toda esta guerra que hay aquí, y toda esta violencia que hay aquí, y toda esta oscuridad que hay aquí, es lo necesario porque son los exámenes de cada uno, cuando comprendes el plan y comprendes la película, entonces lo agradeces, ya no dices, no le quiero, no. Antes uno quería quitarle experiencias al hermano, quitarle, ay, ¿cómo lo puedo ayudar? Hay que ayudar al hermano, pero no hay que agobiarse porque yo he sido muy así también, de querer, ¿cómo le puedo ayudar al hermano este que está sufriendo y tal? Y para mí a veces me agobiaba eso porque quería, de hecho esta semana he tenido un ataque de esos, porque, pues, sí, de verdad, porque hay hermanos que se lo explican de una, de otra, y siguen en el mismo y parece que les cuesta soltar esa bufanda, ¿vale? Y entonces yo me acuerdo que le decía a Alberto, ¿y cómo le podría explicar a este hermano para que al fin hiciera el clic? O sea, tengo que encontrar la solución para este hermano, tal, algo así, ¿no? Y no, o sea, sí y no, porque siempre son las dos cosas, pero entendámonos, pero también tengo que comprender que el hermano tiene que vivir eso, no le tengo que quitar su experiencia, aunque sea de dolor y aunque a mí me duela que sufra, no le puedo quitar esa experiencia porque esa experiencia es el maestro para él, es el maestro que le va a hacer algún día soltar la bufanda, porque hay que llegar a ese punto ya de hartazón total, que está expresado muy bien con la noche oscura del alma, que todos tenemos que llegar a un punto de hartazón, de buscar una y otra vez aquí, de buscar una y otra vez aquí en este mundo, de buscar uno y ver que no, y por aquí, y por allá, y me meto en esta experiencia, y me meto en otra, y a ver si el amor está aquí, a ver si mi pareja es esta, a ver si me compro esta casa, a ver si... Tenemos que abrir todos los regalos, todos, hasta que llegue un momento de desesperación tal, de decir, es que no lo encuentro por ningún lado. ¿Dónde está que no lo encuentro? Y cuando llegas a ese punto de desesperación es cuando puedes soltar la bufanda y te entregas a Dios. Y desde ahí es que se sucede todo. Eso es entregar tu voluntad al plan divino. Y para llegar a eso hay que haber pasado por muchos sufrimientos, muchas encarnaciones de muchos sufrimientos. Que el sufrimiento no es malo. El sufrimiento siempre nos está indicando que todavía no hemos conectado con Dios, sencillamente. Que tienes que soltar lo antiguo en ti, tus falsas creencias de lo que tú crees que eres, para conectar con lo que verdaderamente eres, que eres amor, simplemente. Y eso te dejará más en calma y más en paz cuando veas a tus nietos sufrir, porque nietos o personas, o cuando veas, por ejemplo, una guerra, o sea, yo lo he contado muchas veces, ¿no? Con la guerra de Irak a mí se me removió mucho y una noche llorando intensamente porque había llegado a ese estado de profundidad de dolor por la humanidad, diciendo, pero ¿cómo puede ser que nos matemos y que hagamos estos destrozos? Y no puede ser, y ahora está pasando también, ¿vale? Y entonces yo oí una voz, yo estaba leyendo la Biblia porque no sabía ya por dónde ir, desde que me dieran respuesta, digo, no comprendo en el mundo en el que estoy, o sea, darme algo porque yo esto no hay por dónde cogerlo. Y llevaba años ya estudiando en escuelas y de todo, ¿entiendes? O sea, y entonces oigo una voz que me dice, vete a dormir. Porque estaba en una desesperación, no puedes encontrar nada más que desesperación, llorar y ya está. Vete a dormir. Yo hice caso y me fui a dormir.
Y entonces al dormir, que conectas con la vibración buena, porque profundizas, o sea, desconectas con la materia y te conectas con tu ser, desde ahí yo recibí el mensaje ese del triángulo y el cuadrado, ¿vale? Que para mí fue súper revelador, que si tú estás ahí en el movimiento del cuadrado, tú estás sufriendo. Pero luego a mí me hicieron ver que yo me paraba, yo estaba ahí dando vueltas y claro, ese es el sufrimiento. Si tú estás ahí en la materia, dando vueltas con la materia, si te involucras tú sufres. Pero luego me hicieron ver que estaba fuera, parada, y que arriba estaba el triángulo. Y yo seguía viendo el cuadrado cómo se movía, seguía moviéndose igual, porque ahí hay movimiento siempre. Es el día y la noche, es el flujo y el reflujo, es la muerte y el nacimiento, es el movimiento, eso siempre va a estar, porque es propio de la evolución, hasta que llegamos todos los reinos al nivel que tenemos que llegar. Los minerales a su esquema o arquetipo, los vegetales a su arquetipo, que ellos ya casi han llegado, por eso la naturaleza vemos que es una bendición para el planeta, porque ya casi han llegado a su arquetipo, al que tiene, como lo que tienen que conseguir como reino vegetal, el reino animal a su arquetipo y el reino humano a su arquetipo. Entonces, mientras tanto eso va a estar girando siempre con las leyes naturales de la dualidad, para el propio de la evolución y el aprendizaje, o lo comprendes y te unes a eso y no te involucras, lo ves desde arriba y comprendes todo, que cada uno está viviendo lo que tiene que vivir y que es perfecto, porque además está sujeto por unas leyes matemáticas maravillosas, que no le dan a nadie nada que no se merezca, nada, ni de bueno ni de malo, nada que no se merezca. Entonces, eso te da una tranquilidad y una confianza para ir por la vida. Tenéis que llegar a eso, a tener esa confianza en la divinidad, porque ahí de verdad que se nos va el sufrimiento y se nos van muchas cosas, sueltas la bufanda. ¿Vale? Puedes ayudar o no puedes ayudar, pero desde la paz. Desde la paz, siempre. No, es que si no nos ayuda. Por eso te digo. La verdadera ayuda es desde la paz. Si no, nos ayuda. Tú puedes hacer una ayuda, sí, en un momento dado. Es que la ayuda tiene varios niveles también. ¿Estamos hablando de una ayuda material o estamos hablando de una ayuda espiritual? No, del tipo de ayuda que sea. Vale. En algunos momentos se nos requerirá una ayuda material. Un hermano que se le ha destrozado la casa porque ha venido un terremoto, tú tienes que ayudar a ese hermano. Eso es una ayuda material. ¿Vale? Ayudar desde una escucha, o sea, no tiene que ser cosas materiales o de enviar luz, hacer lo que sea. Exacto. Pero siempre desde la serenidad y desde el amor, desde tu centro de amor en tu interior. Porque desde una ayuda, desde la rabia o desde algo, aparentemente desde fuera parece una ayuda, pero no es una ayuda. Todo lo que se hace con rabia genera rabia. A los nietos, la labor de los abuelos siempre ha sido infundir, hacer recordar los valores. Porque la sociedad no lo hace. Las escuelas están fuera de ese. Entonces, nosotros, los abuelos, tenemos que reforzar un poco los valores. Luego ellos ya vivirán la vida que sea, pero que se puedan acordar de esas cosas positivas que sí pueden hacer. Es como darles una mensaje de verdad, cuando quieras luz, apuntas y pones el luz y ya podrás ver un poquito mejor esta vida. Esas son, yo creo que cosas que se están perdiendo socialmente y que son importantes. Por eso también la forma social ha cambiado. Ya los abuelos no están estructurados en la familia, se apartan un poco, ¿no? Pero sin embargo, si eres capaz de cuando estés con tus nietas, de hablarles de las cosas que tú sientes que tienen que ser, pues estás echando la jota. Vale, si queréis vamos a hacer la meditación de los 5 minutos, porque ya se ha hecho la hora. Os damos las gracias, os recordamos que el curso es gratuito y que ahí fuera tenéis la cajita por si queréis dar un donativo para el centro. Y vamos a hacer la meditación de 5 minutos de una manera diferente a como lo hacemos normalmente, si os parece bien, porque os iba a hacer un ejercicio de meditación que me dijeron y como pues no ha habido tiempo, bueno, ha sucedido así como ha sucedido, que todo es perfecto, porque siempre todo es perfecto, pues lo podemos hacer en el ejercicio de meditación. Es simplemente, vais a estar con los ojos abiertos, porque muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está la divinidad? Que no la veo, o sobre todo en los momentos oscuros de nuestra vida, ¿no?
Entonces vais a estar con los ojos abiertos y podéis mirar donde queráis, podéis mover la cara y hacer lo que queráis. Vais a estar mirando y allá donde miréis, sabed que está la divinidad. Todo lo que veis es divinidad. Así que cuando os preguntéis dónde está la divinidad, mirad con mayor profundidad. Cuando os preguntéis qué es la divinidad, simplemente mirar. Allí donde miréis siempre está la divinidad. Aquellos que tienen ojos pueden ver. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias.